Bueno, y ya lo tengo para charlar con nuestro invitado, para que hablemos un tema de lo que ya comentaba al comienzo del programa, en la presentación, lo que pasó ayer con la homilía de Monseñor García Cuerva. En la homilía del 25 de mayo, donde, bueno, tuvo realmente en esa homilía, yo le decía a ustedes qué es lo que hizo, según yo, Monseñor García Cuerva, relatar lo que sucede en la realidad, pero como el presidente, los funcionarios nacionales viven en un termo, fuera de la realidad, entonces fue como que se sintieron tremendamente ofendidos por lo que Monseñor García Cuerva le dijo: che, hay que tener empatía, hay que tener cercanía, hay que tener solidaridad con los más pobres, con los más débiles, con los discapacitados, con los enfermos, con los ancianos. Y le dijo eso, y los libertarios salieron, pero así disparados, a cuestionarlo con las descalificaciones más terribles al arzobispo de Buenos Aires. Le dijeron de todo, pero no sé, una cosa muy de loco. Repito, cuando alguien lo único que hizo fue decirle: che, esto es lo que pasa en el país, no es lo que ustedes dicen. ¿Cómo sigue esto, el tema esto? Porque ahora ya dice que García Cuerva encabeza la oposición, que bueno, y el que se ha ligado los insultos también es Francisco, porque dice que él es discípulo de Francisco. No sé, me parece una cosa de loco. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar la Iglesia? Cuando tenemos estos temas, nosotros lo convocamos a nuestro querido amigo, licenciado en Ciencias Religiosas, para que nos salve de esto. Estoy hablando de mi querido amigo, el licenciado Felipe Medina. Felipe, querido, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches ya. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Gracias, Felipe, como siempre. Sí, estaba escuchando justamente que ayer seguí con atención el discurso de el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, sobre el Te Deum, el motivo de acción de gracias, y a la vez un pedido al presidente de que pise un poco la realidad y vea por los más necesitados, por los que están pasando mal, ¿no? Y hablamos fundamentalmente de los sectores vulnerables: ancianos, niños y jóvenes, sobre todo en temas de educación, discapacitados, y la cantidad de gente que a diario va perdiendo su trabajo, ¿no? Su puesto de trabajo. Y sí, molestó. Justamente en redes veía personas, señoras muy acomodadas de San Isidro, en las redes sociales, que decían: este es peronista amigo de Massa, ¿no? Impresentable. Bueno, le han dicho de todo. Lo cierto es que García Cuerva, teólogo, arzobispo, sacerdote, que viene de familias muy acomodadas de San Isidro, de padre militar de la Fuerza Aérea, la madre también profesional, gente muy bien conceptuada en los círculos sociales de San Isidro. Cuando se ordenó cura, pidió ir a la cava. Para la gente que no sabe, o que prejuzga a veces, la cava es una de las villas más grandes y era considerada la más peligrosa y violenta en la zona de San Isidro, tipo entre Vicente López y San Isidro. Y García Cuerva, muchacho joven en ese momento,
funda la primera parroquia en la villa. Ya en Buenos Aires existía la parroquia dentro de la Villa 31, y empieza un trabajo de evangelización. Participó con la organización de las cooperativas de cartoneros, los cuales también había algunas monjas, algunas que pasaron por Salta, por embarcación, las hermanas misioneras de María. Ujú. Creo que tiene vasta experiencia. Después fue enviado de obispo al sur, a Río Gallegos, y de allí el Papa lo trajo como arzobispo de Buenos Aires. Creo que es abogado, creo que es un hombre preparado, no, que no es un improvisado o alguien que se apasiona para decir algo, porque lo hace desde la lectura del Evangelio. Aquel programa pastoral de Francisco, de León XIV, de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto incluso, cuando dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba preso, me visitaste, estaba desnudo, me vestiste, y le pregunta: ¿cuándo, Señor, hemos hecho eso? A ver que lo hiciste con el más pequeño. Este es un poco el programa, ¿no? Y también cuando hablan es una forma de hacer política desde el no poder, desde el sin poder, de no tener ejercicio de poder político, pero construye la polis o la ciudad o la comunidad desde la palabra. Creo que esto es lo que ha hecho García Cuerva, simplemente hablar del Evangelio y decirle: mira, hay un montón de problemas no resueltos que están pidiendo una mejor decisión del Estado, y entre ellos uno de los más graves es la falta de unidad en el país y la necesidad de consensuar, no pide que sean uniformes, sino que sepan respetar las diferencias, escuchar al que propone algo distinto y hacer lo que hemos hecho en el 2001 frente a una grave crisis, la mesa de diálogo. Uh-huh. Ese diálogo que fue alentada por obispos de la Conferencia Episcopal Argentina. Hoy pareciera que la solución está en manos solamente de un grupo, y que hay otros grupos que deberían desaparecer, ser condenados, ser castigados, solamente por pensar distinto, ¿no? Y creo que esta intolerancia define un poco el estilo y hace que, en vez de pacificar el país, ponemos a la gente en un clima de enfrentamiento, de confrontación, de violencia constante, de agresión, en un momento donde hay una gran sensibilidad hacia lo violento, hacia la opción por un estado de enfrentamiento permanente. Y eso como que apasiona también a mucha gente joven, ¿no? Por eso tanto éxito en esos sectores. Y creo que las derechas siempre han sido así, ¿no? Más violentas, y pensando de que el diferente no debe ser escuchado, sino debe ser desaparecido. Es grave lo que digo, pero es lo que interpreto, ¿no? A partir de estas posiciones de descalificación que hace mucha gente, y en un momento donde gran parte de la sociedad, de los sectores medios, van cayendo bajo la línea de pobreza. Exacto. Entonces, este también es una preocupación seria. Y tenemos un país que está como anestesiado, esperando un milagro, y creo que, como decía García Cuerva, nadie se salva solo, lo dice Fratelli Tutti el Papa Francisco, claro, cuando escribió el documento, claro, nadie se salva solo, y que lo estrictamente económico, financiero, no soluciona la problemática compleja de una sociedad como la nuestra. Exacto. Entonces es necesario replantear, barajar y dar de vuelta, ¿no? Y creo que es importante esto. Ahora, lo que a mí me, bueno, creo que no solo a mí, a muchos, no sé si todos los argentinos, pero buena parte, cuando yo lo escuchaba ayer a mi señor, y después las reacciones,
que fíjate, ¿no? Esto es evidente, estuvo todo orquestado, porque no fue el propio Milei el que salió, sino mandó su ejército ahí a la vuelta, pero en las descalificaciones que entraron con García Cuerva, lo trataron como... no me acuerdo quién, porque hablaron tanto, pero hay uno que le dijo, más o menos repitió lo que había dicho Milei en algún momento de Francisco, que era el maléfico en la tierra, ¿no? Sí. Es que justamente la metodología es eso, descalificar y poner como malo al que dice la verdad, al que o al menos reclama o unidad, no. Entonces es como al Papa Francisco, él mismo decía, algunos me dicen que soy comunista porque hablo de los derechos de los pobres, que hay que defender a los pobres. Entonces, como a vos, si te quejas de algo vinculado a la línea del gobierno, inmediatamente te dicen, vos sos cuca. No soy cuca, y lo que alguna vez creo que lo hemos hablado de esto, sino simplemente creo que se pueden hacer las cosas con menos violencia o más pacificación dentro de la sociedad y con una voluntad más de construir que de destruir. Ahora, creo que en el fondo lo que se está jugando es el concepto de ser humano, ¿no? Es lo que es para mí un argentino. ¿Qué quiero que surja de este prototipo de persona que vive en este país? Quiero que sea libre, quiero que progrese, quiero que tenga trabajo, quiero que se eduque, o simplemente veo al hombre como parte de un engranaje de una sociedad que produce y con una mano de obra barata o prácticamente esclava. Muchos ponen de ejemplo, y he visto un montón de documentos y videos de la Argentina próspera del centenario de 1910, pero esa Argentina que se vio como un país agrícola, ganadero, exportador, rico, pero era con el sacrificio de mucha gente, muchos peones rurales que no tenían ningún tipo de derecho, no tenían jubilación, no tenían vacaciones pagas, no tenían aguinaldo, y ni pensar en proyectar la vida después que termine un periodo de trabajo para poder tener un jubileo, es decir, una jubilación. Creo que si tenemos gente mal pagada, si tenemos gente sin futuro, entonces sí, podemos construir un país en base a la fuerza de trabajo esclavo. Pero hoy no soluciona eso tampoco nada, porque ya la gente ha cambiado, la sociedad ha cambiado, los países han progresado, han moderado. Entonces, lo que planteó aquella vez la Rerum Novarum, que dio origen después a todos los movimientos sindicales, es decir, una cosa es la corrupción, que debe ser ciertamente combatida, pero otra cosa es los derechos adquiridos por las personas dentro de una sociedad que deben ser respetados y acompañados. Es decir, es como, si tengo un problema de roedores, no le prendo fuego a la casa, trato de sacar los roedores. ¿No? Entonces creo que esta es la preocupación, lo que yo veo, ¿no? Pobremente, de mi visión, que están fallando algunos aspectos donde tenemos que pensar en la sociedad completa y en un hombre integral y en algo que ha sido una característica hermosa de Argentina, que es la movilidad social. Claro. Nosotros nos criamos en un ingenio azucarero, claro. Y tenía compañeros, hijos de zafreros, en el año 66 al 72, y esos chicos hoy, siendo hijos de zafreros, analfabetos, ellos hoy son médicos, son ingenieros, y sus hijos también son profesionales, porque pudieron ir a una universidad pública, no les faltó la educación, no le faltó nada. Entonces yo creo que ahí está
uno de los problemas graves, digamos, que me preocupan de este modelo de país o de este esquema de país. Tenemos que pensar en integrar a toda la sociedad y sacar este país adelante entre todos, no para un sector, ni solamente un sector descalificando al resto. Ahora, ¿sabe qué me preocupa? Y digo, lo voy a hablar mi querido amigo Felipe para que me ayude con esto, porque desde ayer, desde lo que pasó, yo esta mañana particularmente, inclusive en algunos contactos informales que tuve con gente con la que tuve que hablar por cualquier tema, he visto que hubo gente que estuvo de acuerdo con que lo hayan atacado la figura de García Cuerva, diciendo, ¿y qué quieren ahora? Como no tienen oposición, lo están buscando de ponerlo a este cura, así me dijeron, para que sea la cabeza de la oposición a Milei. Me preocupa, Felipe, en el sentido de que aparentemente hay un sector de la sociedad que, bueno, no termina de entender lo que puede ser el mensaje en un hecho tan trascendente como el 25 de mayo del arzobispo de Buenos Aires, y lo quieren bastardear, digo yo, tirándolo como que quiere encabezar la oposición. Sí, por eso digo, una forma de descalificar. Claro. Eso. Hoy han publicado una foto que García Cuerva, cuando era cura de San Isidro, tenía una foto con la esposa de Massa, sí, de Sergio Massa, que fotos se pueden sacar los curas con cualquiera. Si hoy vemos cualquier cantidad de gente fotografiándose con el arzobispo, con el gobernador, y esto no significa necesariamente que haya un vínculo de comunión en cuanto a forma de pensar. García Cuerva tiene como referente las bienaventuranzas del Evangelio, tiene como referente la frase evangélica como la que te dije hace un rato, donde él habla de cuál es el compromiso del cristiano. No está hablando de un determinado partido político, pero la forma de descalificar es justamente meterlo en una política partidaria. Ayer me preguntó alguien si la Iglesia hace política. Sí, puede hacer política sin poder, sino teniendo un ejercicio de poder político, pero al hablar construye la polis, construye la ciudad, aporta a la unidad, aporta a la construcción de lo urbano y de lo rural desde la palabra de Cristo. Entonces sí, en ese sentido, sí hace política, no partidaria. Y creo que si lo queremos meter, a descalificar las palabras, porque, a ver, ¿qué dijo de mal? No, ¿qué dijo de mal García Cuerva? Claro. No hay ningún concepto que sea ni agresivo, ni solamente es un llamado a la conciencia de las autoridades que estaban presentes allí, tanto Milei, tanto diputados, senadores, claro, ministros, Jorge Macri como jefe de gobierno porteño. Entonces le va hablando de esta problemática y le dice, ojo, acá hay un poco de luz, y muchachos miren, porque hay que construir para arriba, para adelante, y construir una unidad, no armar más grietas. Y creo que hay fanáticos, como los fanáticos religiosos, que creen que cualquier cosa que se pueda decir o cuestionar es echar tierra. No, simplemente es un llamado de atención, entiéndanlo así, porque si nosotros intentamos decir no, y te digo, los medios también decían, le pegó una salteada, le dijo en la cara, lo mal, no, García Cuerva habló las palabras del Evangelio, invitó a la unidad, y ya está. Es decir, ahora, cada uno se pondrá el sayar que le corresponde, pero de ahí a la descalificación moral, a mí me parece que hay una distancia muy grande, ¿no? Exacto. Y da pena, porque muestra una vez más que hay gente que está ciega o fanática o responde a una ideología más que a la construcción o el amor a la patria, ¿no? Exacto. Yo lo que decía al comienzo, cuando adelantaba que íbamos a hablar de este tema,
Yo decía que lo que más, yo, es una opinión personal, yo digo lo que más le ofendió a Milei es que le hayan dicho lo que pasa en la realidad, algo que él desconoce, porque de lo que le habló García Cuerva, como lo decía Felipe, habló de los discapacitados, de los más débiles, de los enfermos, que nadie se salva solo, que hay que tener misericordia, que no lo podés abandonar, lo tenés que acompañar, y parece que esa verdad que le dijo García Cuerva fue una ofensa enorme. Yo tenía un amigo que decía, ¿querés ofender a alguien? Decirle la verdad. Y parecería ser que lo que le dijo el arzobispo de Buenos Aires al presidente, esa verdad, bueno, lo ofendió a él y a todos los libertarios, ¿no? Yo creo que lo agrandaron, justamente te digo, los discípulos fanáticos. Yo espero y creo que Milei sí respondió que era un poco exagerado, creo, en una comunicación de redes, porque se manejan así todo el tiempo. Estos son todos tuiteros, y están permanentemente pendientes de esto, y decir que es exagerado, está bien, lo puede decir, pero después habrá que corroborar si lo que dijo García Cuerva como llamado de atención tenía razón o no. Uno puede decir sí, tiene razón, y preocupa que de a poco los jubilados se vayan quedando sin la medicación gratuita. Ya se han quedado, pero sin los descuentos necesarios, que el PAMI tienda a desaparecer o ser una obra, si no es rentable, que sea una obra social cara, solamente para que la pueda pagar. Creo que hay un montón de elementos que tendrán que poner a consideración, discutirlo. No les interesa discutir, porque hay un solo objetivo, que es un objetivo netamente financiero, claro, que no favorece a la gran parte de la sociedad, sino a sectores que hoy están siendo beneficiados y que lo disfrutan, como han hecho siempre durante los gobiernos dictatoriales en nuestro país, y después hay sectores que están sufriendo como muy serio. Nosotros a diario vemos una cantidad enorme de gente que quedó sin trabajo, gente que tiene dificultades, que se ha jubilado y no llega a cubrir ni siquiera los medicamentos que necesita, y ¿quién se ocupa de ellos? ¿Por qué? Porque en el concepto de libertario el Estado es como un cáncer, lo ha dicho el presidente, y creo que no es así. El Estado no puede estar ausente, porque donde el Estado se ausenta, como dice García Cuerva, lo ocupan otros, y sobre todo se refería en el caso de las villas, donde el Estado se ausenta, lo ocupa el narcotráfico. Entonces, los otros tipos de poderes que tienen otros intereses y otra forma de esclavizar. Por eso es necesario en este momento sentarnos en una mesa de consenso y de diálogo, de respeto, pero no. Si uno tiene un concepto mesiánico de sumisión, difícilmente acepte este tipo de participación ciudadana, ¿no? Exacto. Ahora, fíjate lo que ocurrió hoy. El ministro de Desregulación, Sturzenegger, que yo le digo el Terminator de Milei, bueno, anunció que se le quita las posibilidades del subsidio en el transporte para aquellos discapacitados, para aquellos enfermos terminales de cáncer, lo que sea, que necesitaban viajar para hacer, por ejemplo, una consulta en Buenos Aires, ya no le van a poder acceder a ese subsidio que tenían. Dice, no, que se la arreglen, que vayan a manguear las empresas. También una forma, pasó eso hoy, una forma muy concreta de deshumanización, y decirle a la gente, arréglensela como puedan, ¿no? Yo creo que eso sí es un momento crítico para mucha gente,
pero responde a la misma filosofía, es decir, nos interesan que cierren números y no las personas. Y creo que es un momento de recuperar un humanismo fuerte, no confesional, simplemente humano. Y creo que esto le está haciendo falta a nuestras autoridades en nuestro país. La persona, es cierto, había una dependencia, populismo, todo lo que quieras, pero hoy se secó la plaza de dinero, no están funcionando los comercios, no están funcionando muchas empresas que necesitan como un auto necesita nafta, necesita este movimiento, y sumado a eso también el abandono de aquellas personas vulnerables, frágiles, que no tienen otro camino más que el Estado para que sean acompañados o apoyados. Esto me preocupa mucho y cada vez lo vemos con más firmeza, sí, ¿no? Una postura cada vez más dura, más rajatabla, y se sigue aplicando la sierra en todos estos lugares. Es Exacto. Decir, hay que como cortar, y va a llegar un momento que esto puede revertirse de otra manera, tornarse un poco más violento, y eso sí sería muy triste, ¿no? Exacto. Lo último, Felipe, agradeciéndote, te traigo a la provincia, a la ciudad, Monseñor Canielo, el arzobispo de Salta, también en su homilía ayer hizo referencia a este tema, digamos, con otro tono, en otro contexto, pero también habló, ¿no?, de la necesidad de diálogo, de acercamiento, de que no haya estas diferencias. Da la impresión como que, no sé, no creo que se hayan puesto de acuerdo García Cuerva y Canielo, pero es como que más o menos, como que la Iglesia la está mirando a este tema con una preocupación importante, no de ahora, sino de hace rato ya, ¿no? Lo que pasa es que la gente va a pedir permanentemente en la Iglesia ayuda, orientación. Nosotros vemos a diario la cantidad de gente que anda repartiendo currículum y no son aquellos que recién se insertan en el mundo laboral, sino gente que ya venía y que quedó a pata porque cerró la empresa o hubo reducción de personal. Entonces, creo que toda esta supuesta modernización o flexibilidad ha provocado que cada vez haya más pobres, más desocupados, más problemática social, y lo de Carnielo, sí, escuché algo muy importante. El político no puede construir la patria a medida de su partido o a medida de su ideología. La patria hay que construirla en este sentido, contemplando toda la patria, todas las personas humanas y todos los hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, incorporarlos todos dentro de este proceso de transformación y crecimiento, porque si solo nos interesan números, las personas humanas no son números, son personas humanas. Exacto. Lo último, ¿cómo sigue esto? Porque ya pasó esto en otras ocasiones, pero o no sé si esta vez fue más duro, digamos, el ataque hacia la figura, en este caso de Monseñor García Cuerva, Felipe. No, creo que ya se quedan contentos algunos con ensuciar, con calumniar, con difamar, y están esperando algún tipo de reacción. García Cuerva es un hombre muy inteligente y estas cosas no le preocupan. Cuando él empezó en San Isidro fue muy criticado, muy calumniado. Cuando asumió el arzobispo de Buenos Aires también se agarraban la cabeza todo como diciendo, ¿qué hace este villero, no? En La Plata hay otro arzobispo que era también cura villero, pero villero no como descalificativo, sino como gente que tiene experiencia en un mundo de pobres y de ricos, ¿no? Creo que eso es fundamental. Hay mucha gente de curas de estos grupos, de estos equipos, que no les cuentan, no tienen que contar una historia, la han vivido, la han sufrido,
han participado en organizaciones comunitarias, y no porque sean zurdos, sino porque son curas con experiencia en humanidad, expertos en humanidad, que es lo que nos hace falta en el país. Qué importante escucharte, Felipe, por eso siempre te convocamos, porque creo que haces un aporte muy importante cuando se dan este tipo de circunstancias. Bueno, lo último comentario, digo, parecería que va a aparecer un manto de piedad, digo yo, para todo que es el mundial, ¿no? Parecería que ahí va a bajar un poco la espuma y bueno, y después ya será lo que vendrá de manera definitiva, pero ojalá que esa tregua, como digo, sirva como lo que dijo, lo que dijeron ayer desde la Iglesia, que hay que priorizar no un partido político, sino a los argentinos en conjunto, ¿no? Así es, necesitamos más patriotas y menos partidistas o menos partidarios. Exacto. Más patriotas, con corazón grande y con una sensibilidad profundamente humana, que no le sea ajeno el dolor de nadie. Y esto creo que si algunos libertarios son capaces de llegar a este punto, sería espectacular. Yo tengo muchos amigos, y lo sabes vos, son libertarios, sí, señor, y sin embargo tienen una sensibilidad especial y saben que van buscando un objetivo de tipo material, de tipo financiero, pero al mismo tiempo no se olvidan de aquellos que están necesitando, aquellos que sufren y aquellos que tienen todavía puesta la esperanza en un cambio en serio. Exacto. Creo que García Cuerva ni cronista, ni libertario, ni antilibertario, es cristiano, y su referente, claro, así como para el Papa Francisco y el Papa León, es el Evangelio de Cristo. Exacto. Cuando invité a comer a alguno de los amigos en común que tenemos, que son libertarios, ponele mucho picante, Felipe. Echarle picante de más, sí, por lo menos para que se ahoguen un poquito, que hagan así por lo menos. Yo voy a decir algo que por ahí espero no se molesten algunos amigos míos libertarios en general, pero la mayoría de los libertarios actuales, quizás los más jóvenes no lo saben, la mayoría fueron peronistas. Pero por supuesto. Vos sabés que yo también le conozco la historia un montón, ¿no? De los amigos en común, pero bueno. Que uno pueda renegar o no compartir, y totalmente de acuerdo, con un sector del peronismo como fue el kirchnerismo, no significa necesariamente que uno sea totalmente anti, ¿no? Yo creo que ni despreocupado por la gente más pobre. Exacto. Creo que es tiempo de reconsiderar cuáles son los valores fundamentales de una patria y cómo podemos aportar desde lo libertario, desde el peronismo, desde el radicalismo. De esto se trata, ¿no? Sí, señor. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Gracias como siempre, Felipe. Gracias por tu aporte. Sí, señor. Sí, señor. Que nos encuentre a todos juntos alguna vez. Un fuerte abrazo, mi querido.